la independencia y además de lo que era el México a finales del periodo virreinal. Ya más adelante buscaremos una buena lectura que nos ubique desde el punto de vista, más bien desde el enfoque de la historiografía, para ir cerrando ya el 19 en lo que tiene que ver con la cuestión general, la cuestión nacional. Luego pasaríamos a ver un caso local, un caso de historiografía regional, y ya más o menos con eso iríamos cerrando los temas para luego hacer un corte de caja y ver qué lecturas vamos a considerar para hacer una comprobación ahí de lectura, de contenidos, y cerrar ya los contenidos propiamente de la asignatura, de la materia. Pero bueno, no queremos, no queremos acelerar ningún proceso. Creo que vale la pena que veamos en detalle, como les decía, que leamos en su tinta a los autores clásicos sin que medie por ahí interpretaciones o visiones que nunca están de más, pero que es importante que primero nosotros por nuestra propia imaginación, nuestro propio aparato crítico podamos solventar académicamente, intelectualmente estos textos, ¿no? Que son clásicos de la historia de México. Entonces, no, estamos terminando por ahí un capítulo, casi como novela, reconocer por ahí el trabajo de las compañeras del equipo 3, Andrea, Carolina, Claudia, que nos hicieron una muy atractiva, una narrativa muy interesante, muy cautivante, y que les comentaba por ahí, de eso se trata en parte la formación del historiador, la historiadora, y creo que vamos bien en ese sentido o en ese tenor, como le quieran llamar. Entonces nos quedamos, creo que en la parte ya más, si fuera un periódico, diríamos que la parte más amarillista, ¿verdad? Pero la parte más llamativa, más trágica, donde no creo que este señor diga que le salvaron la vida el jefe de los insurgentes, a ver si lo reconoce, pero que ya las, le van a llamar a ellos, ¿no? Las hordas, las huestes revolucionarias están saqueando, atacando la ciudad de Guanajuato. Entonces ahí, creo que ahí nos quedamos, y parecería que iban a matar a la familia de este señor Alamán. Entonces vamos a ver en qué quedó. Entonces vamos, por ahí tenemos, antes de seguir nada más como tramitología, ya vimos en historia el día del examen. Entonces tenemos por ahí el día 15 de diciembre a las 8 de la mañana tenemos la fecha de examen. Yo ya nada más lo pongo por trámite, ya lo estuvimos viendo la sesión pasada. Entonces vamos a dejarle así. Dejen nada más verla. Meto por ahí un punto. Bueno, tenemos ahí lo que tenemos programado. Por ahí tenemos programado el capítulo, terminar el capítulo 2 e iniciar el capítulo 3, así que ya no les quiero quitar más tiempo a las compañeras. Entonces, para que concluyamos lo que estaba pendiente por ahí y ya seguir con el otro equipo, si son tan amables, por favor.
Adelante. Buenos días, yo les voy a terminar ya de contar este capítulo del que estábamos hablando, el equipo 3. Ujú, Y bueno, pues si recuerdan, pues nos habíamos quedado en que la familia de Lucas Alamán y él se encontraban en peligro, puesto que habían comenzado a surgir todos estos saqueos a, pues a casi toda casa que se viera que contaba con objetos pues de valor. Además de que puesto que al parecer dentro de las tierras o territorios con los que contaba esta familia, pues se encontraba una tienda de un español llamado José Posadas, quien pues falleció también en todos estos movimientos. Y bueno, pues también porque un trabajador dentro de esta tienda, pues había dado aviso de que se encontraba una bodega pues llena de dinero que él mismo se había encargado de pues llenar esa bodega, ¿no? ujú, Entonces pues la gente quiere entrar a la casa, al territorio de los Alamán y pues de hecho don Lucas menciona que fue capturado por indios y que algunos criados y gente que lo conocía allá en Guadalajara, pues, no, perdón, en Guanajuato, no, perdón, me estoy confundiendo de lugar, una disculpa. Y la gente que lo conocía, lo reconocía y pedía a quienes lo llevaban, así capturado, que pues lo liberaran, ¿no? ujú, Y creo que pues tiene suerte porque no todos los criados, pues ayudaban, ¿no? ujú, A las personas a las que trabajaban y pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ujú, Y bueno, quien intenta resolver todo esto es la madre de Lucas Alamán, puesto que al parecer sostenía una relación de amistad con Miguel Hidalgo ujú, desde hacía ya varios años. Y pues Hidalgo los recibe y creo que pues, se portó bien con ellos, ujú, porque al estar pues, digamos, negociando lo que se podía hacer, en su caso, pues les manda una escolta a cargo del recientemente hecho capitán Ignacio Centeno, ujú. quien va con las órdenes, pues, de defender la casa de los Alamán, además de recoger todo aquello de valor, dinero, y entre otras pertenencias, encontrado dentro de la tienda de Posada para que fuese llevado al ejército de Hidalgo. Ujú. Y bueno, pues también Lucas Alamán hace mención de que muchos de estos soldados pues cargan con la Virgen de Guadalupe Ujú. llevada en un cuadro y también esta Virgen pues se encontraba estampada dentro de los sombreros de estas personas. Muy buen detalle, ¿no? O sea, eso no se lo imaginaría uno así en primera instancia, ¿no? Muy bien, muy buen dato. Sí, Pues pues tenemos entonces que don Lucas es un riquillo que lo quieren la gente humilde, ¿verdad? Que no es un tipo odiado, que no aprovecha la clase humilde para vengarse, cobrar facturas como pasaba con otros ricos, ¿no? Creo que es una familia muy honorable, ¿no? En el sentido de la palabra. Y esto que dice usted nos debe servir de mucho para que entendamos, incluso el video que por ahí vimos lo insiste, de que realmente todos los insurgentes y los realistas en general eran amigos, eran gente conocida, era gente que convivía en las fiestas, en las reuniones, en las fiestas patronales, en las fiestas de élites, y que de la noche a la mañana por un conflicto, vamos a decirlo, por una guerra civil, pues se ven divididos. La misma familia de Hidalgo había los dos bandos, ¿no? En el caso
la familia Alamán, pues sí era muy estimada por la familia de Hidalgo y Iturbide. Todos ellos por ahí se van a llevar muy bien y pues ahí queda claro con lo que usted nos dice, pues justamente la amistad que había y cómo sirvió pues para salvarle la vida a este chamaco, ¿no? Que luego se va a ir a Europa por allá y luego va a regresar bien picudo, ¿no? Y a, y a cobrar facturas justamente con su historia de México. Adelante. Sí, así es. Y bueno, es aquí también donde sucede ya lo había comentado la clase pasada, Sí. el episodio en donde pues Allende cae de su caballo. Uh-huh. Y bueno, pues durante el tiempo en el que se encontró el capitán Centeno dentro de la casa de los Alamán, pues resguardándola, se le hace la pregunta, ¿no? Sobre qué es lo que él opinaba respecto a este movimiento, a Uh-huh. lo que él al parecer responde, ir a México a poner en su trono al señor cura y con el premio que éste le diese por sus servicios, volverse a trabajar al campo. Uh-huh. Entonces, pues, con esto también, bueno, a mi parecer, es el pensamiento de muchas de las personas que se encontraban ahí, puesto que una vez terminados los saqueos y de todos estos movimientos, muchas personas se regresan a sus pueblos y a sus rancherías. Y pues al parecer esto no le preocupaba realmente a Miguel Hidalgo, puesto que él sabía que a donde fuera que él arribara, pues iba a encontrar personas dispuestas a pelear por este movimiento, pues ya sea por motivos de, de la paga que se les iba a dar o pues porque simplemente ellos querían ofrecerse para hacerlo. Sí. Que nos quede claro que hay un botín de guerra, ¿no? Que eso lo establece él desde, no sé si ya desde antes de Guanajuato, digo, no me dan caso, pero sí hay un pago, ¿no? Una recompensa a los que participan. Y está lo que dijo usted ahorita muy interesante, la cuestión religiosa, ¿no? El llamado que hoy que podríamos llamarle como una especie de mesianismo, guerra santa, ¿no? Y lo otro de pues aprovecharla, ¿cómo se llama? La insatisfacción, el coraje que había en los sectores oprimidos, que mire, eso último que usted dice me parece por demás interesante. Había que ver si aplicó en la Ciudad de México, ¿no? Porque todavía es el debate por ahí de que por qué no entró, si ya estaba en la caseta para entrar, ¿no? Ya había pagado cuota para pasar, ¿por qué no se hace la toma? Bueno, hay un considerable interpretación que dice esto que usted señala, de que a veces las ciudades no necesariamente estaban a favor del cura y entonces no se la quería jugar con su ejército todavía muy regular, muy primitiva en su estructura, en su armamento. Entonces creo que esto que dice me parece muy interesante de que él creía que en cada ciudad pues iba a tener adeptos, seguidores, en automático, ¿no? Muy bien, adelante. Sí, y bueno, también vemos aquí que muchos de los criados que trabajaban para las familias, pues adineradas, traicionaban a sus amos, este, haciendo, pues, el llamado de que dentro de esas casas, pues, se encontraban objetos de valor y había dinero, pero Claro. por otra parte, había quienes eran muy fieles hacia las personas a las que trabajaban, y bueno, también algunos de los prisioneros de granaditas, pues pasaron ahí la noche, ¿no? Y menciona que pues no tenían alimentos y aquellos heridos pues no tenían manera de que los ayudasen. Uh-huh. Y bueno, también hace la mención aquí de que Guanajuato no era una población en la que hubiese una rivalidad entre criollos
y gachupines, sino que pues la gente se encontraba pues relacionada este, con relaciones, bueno, de parentesco, de amistad, etcétera, y que aquello que sucedió pues fue algo muy desafortunado, ¿no? Puesto que se perdieron pues muchas vidas, hubo muchos destrozos, etcétera. Y bueno, Oiga, dentro, algo así como externo, como que ahí todo el mundo se llevaba muy padre, ¿no? Lo cual digo, no hay que creernos del todo, pero bueno, es una ciudad, acuérdense que es una de las ciudades más importantes ya del mundo para entonces, o sea, es de los ombligos de México, ¿no? De los epicentros importantes, pero ahí como que le adorna mucho a don Lucas, ¿no? Adelante. así es. Y bueno, pues también retomando un poco sobre los prisioneros, se le pide a Hidalgo que libere a los presos americanos. Menciona aquí que los vecinos americanos pues llegan al día siguiente y al ver que pues parte de su gente se encontraba ahí presa, pues se le pide a Hidalgo que los libere y pues esto, esto lo cumple, los libera y creo yo pues que fue por algunas razones estratégicas, no tanto de buena voluntad. Claro. Y bueno, con con algunos europeos suertudos que pues todavía seguían con vida, pero se encontraban presos. Bueno, pues algunos pudieron regresar a su casa, pero muchos de ellos emigraron a otras partes. Y algunos, pues bueno, con ayuda de sus familiares y amigos, pues se les permitió quedarse pues por más tiempo ahí en sus propiedades. Y bueno, pues Hidalgo se dirige al ayuntamiento de Guanajuato como capital general de América. Este nombre, pues, o cargo se le había dado, pues, en Celaya, pues, creo que fue, si no me equivoco, pues, la misma gente ahí, el mismo pueblo fue quien le concede digamos, nombre, este cargo. Y bueno, pues él quiere que se le reconozca, puesto que se dirige a las autoridades de esta manera, ¿no? Y bueno, pues también creo que se da cuenta de que hay una desorganización dentro de la ciudad pues muy grande y comienzan a hacer reuniones para tratar digamos, arreglar al gobierno, ya que, bueno, Hidalgo pensaba, no, bueno, no sé si fue idea de él, ¿verdad? Pero se menciona que él se dirige al regidor Fernando Pérez para que éste tome el puesto de intendente y comandante general, pero esta persona lo rechaza, así como lo rechazaron también pues las demás personas a las que se les pidió que asumieran el cargo, puesto Entre que ellas, muchos... Iturbide, ¿no? También Iturbide, parece que también lo invita, le dice que no, ¿verdad? Entonces hay varias negativas, ¿no? Adelante. Sí, existe mucha negativa, puesto que algunos pensaban que todo esto al final iba a terminar de muy mala manera. Y bueno, pues al final termina siendo don José Francisco Gómez quien termina pues con este cargo, ¿no? De intendente. Y bueno, ya para ir cerrando, pues una vez que Hidalgo, habiendo hecho todo lo que quería en Guanajuato, pues en octubre comienza a retirarse de la ciudad. Este, y bueno, pues al parecer, Calleja ya se había enterado, ¿no? De la noticia de lo que estaba sucediendo y pues parece que se iba a dirigir, ¿no? A Guanajuato, ya que bueno, él se encontraba junto con sus tropas cerca de ahí, Está pero cerquita, pues oiga, a 2 horas de autobús, ¿verdad? sí, se encontraba pues muy cerca. Y bueno, pues ya para terminar, menciona que Hidalgo
la noche del 2 de octubre hizo que pues la gente tomara sus armas y bueno, pues que se iluminase la ciudad para que hubiese menos confusión al momento de retirarse ya pues todas estas personas que habían luchado y que iban a continuar siguiendo a Hidalgo y pues a todos estos digamos dirigentes de el movimiento insurgente. Que debió haber sido impresionante la partida, porque estamos hablando de miles de personas, que siempre el problema de un ejército así, o bueno, de tanta gente era cómo alimentarlos, que en ese sentido es el que se da cuenta es justamente Calleja, por eso él hace ejércitos pequeños, ¿verdad? Para que no representaran una carga a las ciudades, a los pueblos donde estuvieran acantonados o que estuvieran de paso. Pero bueno, eso ya es estrategia que no le podemos pedir a Hidalgo. Mire, antes de que cierre, creo que usted nos ha aclarado un punto también bien importante, sobre todo para la materia de historia, ¿no? Que es justamente el qué hace Hidalgo. O sea, nos vamos a ir con la idea de que llegaba, saqueaba, armaba ahí argüentes y luego se iba, ¿no? Creo que usted nos está señalando lo que ya vimos en clases de historia y que no nos cae mal un, un recordatorio es justamente organizar los ayuntamientos, ¿no? Que eso es el primer punto que va a hacer él y va a nombrar a criollos, sobre todo gente de clase media, los que se van a encargar de eso y eso va a ser en toda la ruta de la victoria. Ya ustedes hicieron la tarea de la línea del tiempo por ahí que me entregaron muy bien hecha. Entonces, que no se nos olvide eso, ¿no? O sea, no nos subamos al carro de que Hidalgo fue puro despapalle, ¿verdad? No hizo nada, sino que sí, usted lo está diciendo con mucho detalle y con mucha claridad, hace nombramientos, hace cambios, hace declaraciones y creo que eso no nos lo debemos de olvidar como futuro, ya como historiadores que somos, ¿no? Adelante. Sí, y bueno, pues también uno de los objetivos, aparte de los ayuntamientos, pues era el establecimiento de una casa de moneda, ¿no? Para que toda la plata que se producía dentro de las minas y y que habían pues estado recaudando, pues continuara circulando, ¿no? Sí, Y sí. bueno, al parecer también la gente le tenía miedo a Calleja, puesto que se menciona que muchas personas se ocultaban para Sí, no, para no continuar con él. sí. Este, Es que pongámonos en los zapatos de la población en general. Acuérdense que le llegaban los insurgentes y les pedían y bueno, si quieren vamos a dejarle que los saqueaban o los presionaban. Luego llegaban los realistas y lo mismo. Si tenías ganado, te quitaban el caballo, la mula, que eran animales muy preciados, y te los cambiaban o los perdías y decían que luego la revolución se los iba a pagar, ¿no? Entonces, la gente, pues pónganse en su lugar, pues sí estaba amedrentada y más con los soldados, porque acuérdense que en el imaginario está el fantasma de Napoleón y todo lo que eso implica, entonces la gente pues está vacunada, ¿no? Con todo esa paranoia, ese miedo y pues creo que lo refleja muy bien la obra de don Lucas Alamán. Bueno, sí, adelante. y bueno, ya para el día 3 de octubre, pues ya comienzan ahora sí a continuar y a empezar a abandonar la ciudad, ya después de haber triunfado, ¿no? En Granaditas. Uh-huh. Y bueno, pues ya para finalizar, ahora sí, como último, como último comentario, bueno, pues se menciona que Calleja pues no había hecho otros movimientos, Uh-huh. por lo que hubo un pequeño regreso a Guanajuato con algunas personas, grupo pequeño, y todo lo demás queda bajo las órdenes de Aldama
quien recorrió los pueblos de la falda de la sierra, Ujú. para tratar de observar los movimientos que Calleja pudiese hacer, ¿no? Y bueno, pues con esto ya pues me gustaría concluir el capítulo 2 y dar paso al 3 con el siguiente equipo. Gracias. Muy bien, excelente, Claudio. Pues ahí no estuvo ya con la duda, ya, ya quedó, ya se fue el ejército, ya, como usted dice, estamos hablando de que controló no solamente el ayuntamiento, sino que además le puso sello a la intendencia. Recordemos que la intendencia es algo más que un estado, ¿no? Es el que tiene el control, el circuito, un circuito territorial muy amplio y con varias funciones hacendarias, administrativas, políticas, y eso significaba, ahora sí que la toma de Guanajuato, ¿eh? O sea, no es lo mismo Dolores, que era un curato, que era un lugar agrícola, artesanal, con ya la Ciudad de México, que si le ponemos por ahí entre las 3, 4 ciudades más importantes de la Nueva España, digo, a ese nivel, ese es el significado de la toma de Guanajuato, en la Lóndiga, que luego la van a ir perdiendo porque no la pueden defender, porque ellos están expandiendo a todo lo que da la posibilidad, y eso es, militarmente va a ser uno de los errores, entre otros, de los insurgentes, el no consolidar razones, ¿no? Como si lo hacen otros cuando están en Guerrero o están en Veracruz, que ahí se quedan y hasta que no, y desde ahí dirigen el movimiento. Acá vemos que es estar escalando, estar un poco también así lo hacía Bolívar en Sudamérica, así que no fue el único que hizo eso. Muy bien, pues gracias al equipo. Vamos a escuchar entonces al equipo 4 con el capítulo 3. Adelante. Buenos días, profesor. Nada más aclarar una cosa. Sí. Nuestra compañera Andrea se siente un poco mal. Está aquí, pero no puede hablar mucho. Entonces nosotros vamos a decir su parte. Digo, si no, la próxima hay que nos acompañe. Adelante, síganme. Ok. No sé si a mi compañera Ana le gustaría iniciar. Muy bien, adelante. Ok, bueno, las notas que nos pasó Andrea, viene que en la primera parte del capítulo empieza hablando de la reunión de las tropas de Calleja cuando se enteró bueno, no cuando se enteró, sino cuando la independencia ya estaba en proceso, y menciona un gran número de hombres. También el campamento de la Pila, donde dice que se montó y se entrenó a diferentes soldados con diferentes tipos de armas para la batalla. También... Oiga, que casi fueron cursos así, ¿cómo se llama? Cursos de 2 semanas, ¿verdad? Es muy importante que esto que usted señala, porque también en el imaginario tenemos la idea de un Calleja con puros soldados españoles, ¿verdad? Peninsulares, así muy bien vestidos, muy bien portados. Y no, recuerden que él estaba echándose por ahí una bebida, no muy tranquilo, cuando le llegan con la noticia. Como dijo la compañera Claudia, él está ahí cerquita, ¿no? Afortunadamente para los realistas, y pues tiene que buscar dinero, buscar recursos, armas, y lo más importante, preparar a los grupos indígenas, ¿no? A los mestizos, que son realmente los que van a formar el ejército insurgente, el ejército contrainsurgente. Adelante. Sí, así como usted dice, también se mencionan las medidas que tomó Calleja para preparar a sus tropas y la transacción de bienes en el país, que usó los fondos disponibles para los gastos de guerra, que alargó hasta cierto punto la independencia, bueno, la guerra de independencia hasta donde pudo. Y bueno, aquí también dice, se quiso quedar vigilando su estado, que supongo que era el de San Luis. Ahí estaban todos sus bienes, ¿verdad? Todo su patrimonio. También
dice que no narra lo que pasó en el puerto de Carroza, pero que, o sea, que menciona que los militares del ejército realista llevaban un muy buen número de hombres y que las tropas de Hidalgo decidieron mejor retirarse. Que fue una muy, muy pequeña parte de sus filas la que se quedó a combatir a los realistas y aunque eran más en número, los realistas ganaron esa batalla porque pues las tropas de los insurgentes no sabían cómo usar las armas. Para empezar ni traían, ¿verdad? Y las que traían, no sabía, como usted dice, no sabía cómo se usaban. Y es importante entonces destacar que, pues ahí no sé, digo, tenemos que ser un poco fríos y no tan pasionales, ¿verdad? Reconocer el mérito de este hombre, ¿no? Digo, porque si hubieran sido puros soldados españoles, uno diría, no, pues que la llevaban robada, ¿no? Pero él preparó las tropas, que a lo mejor los grupos indígenas ya tenían alguna preparación, algún antecedente, pero no es digno destacar que el entrenamiento intensivo que les dio sirvió para amedrentar, para imponerse al ejército maltrecho y mal organizado de Miguel Hidalgo, ¿no? Adelante. ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Bueno, continuando con las notas que nos dejó Andrea, ella remarca que Hidalgo decidió marchar hacia Valladolid como una estrategia técnica para no poner en riesgo sus victorias y poder tener la toma de más lugares. Al llegar a Valladolid, tanto los pobladores del lugar como el pueblo de Indaparapeo, que es un lugar cercano a Valladolid, salieron a recibirlo el 15 de octubre, y el 17 Hidalgo con toda su gente fue recibido con repique de campanas y grandes actos solemnes. Que es también otro punto importante, ¿verdad? O sea, no, se está moviendo ya en un mapa político, pues, que va a calar fuerte a los realistas, y que son ciudades, pues, muy determinantes, ¿no? Muy importantes en la geografía del México novohispano, o la Nueva España. Entonces, imagínense, ya es una de las capitales importantes del occidente, vamos a llamarlo así, ¿no? Adelante. Sí, continuando con esto, los indios que acompañaban a Hidalgo asaltaron las casas de los españoles que vivían en Valladolid, en un arranque de fuerzas desplegado sin orden previa, lo cual puso en mal vista a Hidalgo con sus amigos del clero, aunque decía que estos ya podían haber estado en contra de él, ya que no compartían muy bien sus ideas. Finalmente, continuando ahora sí ya con la segunda parte del texto, que es de la cual yo me sigo encargando. Calleja se entera, operaba sin una reunión en Dolores cuando se entera de que después de Valladolid, Hidalgo decide emprender su marcha a la capital. Así que junto con Blon reúnen un ejército y se ponen en marcha a Querétaro. A este ejército lo acompaña otra división que es dirigido por Trujillo, en el cual está Agustín de Iturbide, que está operando ahorita con ellos, en un intento de atacar a Hidalgo también en su travesía. Sin embargo, estos se enteraron de que Hidalgo se estaba adelantando aún más. Ya aparece en la escena Iturbide, ¿verdad? Sí. Primero he dicho que no le entraba a los trancazos con su primo, son parientes, ¿no? Y luego, sí, están emparentados. Sí. De hecho, una cosa que le iba a decir, profe, cuando usted dijo que apuntaban como que las personas así para el ejército, algo que me llamó la atención en esta lectura es que al inicio lo decía algo como que muy leve, pero decía que todo aquel que presentase hombre al ejército insurgente, y estos fueron más de 1000, se le ofrecía el empleo de coronel y se le daba un sueldo. Sí, casi hay una proporción de 1 por 10, ¿eh? O sea, no, creo que lo que más llegaron a formar los insurgentes fue en 2500, o sea, hasta 4000 soldados contra quién sabe cuántos de los insurgentes, ¿no? O sea, realmente no. Lo que pasa es que luego, acuérdense que los insurgentes eran las familias, eran
vecinos, parientes. Entonces realmente el ejército, quién sabe cuántos serían, a lo mejor unos 20,000, yo creo, pero sí, es muy desproporcionada la comparación, ¿eh? Pero bueno, lo que cuenta, como dijo por ahí la compañera hace un momento, pues es la preparación y sobre todo la injundia, ¿no? La visión que tiene. Sí, continuando con Hidalgo, fue perseguido prácticamente por Trujillo y por Calleja por medio territorio. Se movían a un lado y estos los seguían tratando de interceptarlos. Y Sí. finalmente, el 29 de ese mes, la gente divisó a Hidalgo por el camino de Toluca. Sin embargo, Trujillo sospechó que era un ataque falso, ya que se basaba más bien en decir que era un rumor nada más, o sea que no era nada confirmado. Así que se dirigió al puente de Atengo, pues había recibido un mensaje de ayuda de dicho lugar. Por eso consideraba el hecho de que Hidalgo se dirigiera a Toluca fuera nada más que un rumor. Sí, eso es una estrategia que se usaba mucho en Bolívar, ¿no? Es decir, voy a un lado y vas a otro para despistar al enemigo, ¿no? Y que te hiciera frente por otro lado. Entonces aquí, como usted dice, pero luego los cachaban y no interceptaban la correspondencia o se enteraban del parte, como se llamaba en el lenguaje militar, los sorprendían, ¿no? Adelante. Sí, de hecho, a pesar de que intentaron como que despistar a dónde se dirigían mediante rumores y sospechas y decirle a la gente que vi que nos divisaste por otro lado, al final se tuvieron que enfrentar en el Monte de las Cruces, donde Hidalgo fue acompañado en parte por el Regimiento de Infantería de Valladolid, parte del de Celaya y también le acompañaba un batallón de Guanajuato. A Trujillo le acompañaba una división en la cual se encontraba Agustín de Iturbide y el autor lo describe muy bien, incluso prácticamente lo describe incluso cómo iba vestido, así como que con todo el detalle. Y en ese capítulo nada más se ve dos personas que describan así, a Iturbide y a Hidalgo, o sea, pero todo el detalle, o sea, incluso cómo iban vestidos y cómo, o sea, como que la presencia también. Sí, 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 en el fondo hay eso, ¿no? Bueno, Iturbide, quien a pesar de estar en la primera acción, tener es como que ser esta la primera acción de la guerra, ejecutaba todas las órdenes de Trujillo con inteligencia y serenidad admirable. Y muchos le criticaban esto como que iba a ser como que un buen dirigente o algo así. Sí. Sin embargo, a pesar de que Trujillo había tomado todas esas precauciones y tenía un ejército más grande al de Hidalgo, terminó con la retirada de este mismo ejército, desde Trujillo. Sobre todo Eh, que bueno que usted señala, ya el ejército de Hidalgo no es un ejército que se ha nutrido, ¿no? De tropas nuevas, de tropas más preparadas y por eso yo creo que se puede hacer frente o se le puede hacer frente a algunas embestidas de los realistas, ¿no? Claro, al final pues van a ser vencidos, ¿no? Adelante. sí, porque ya lo comentábamos con anterioridad, o sea, a veces había personas que ni siquiera sabían disparar o no sabían manejar muy bien las armas, pero aún así pues hacían lo que podían. Después de ese conflicto en el Monte de las Cruces, Trujillo se retira a Santa Fe. Y a pesar de que esto fue una retirada, se tomó como una decisiva victoria para los realistas. O sea, como que yo me retiré, pero yo gané igual. O sea, aún así soy mejor que tú, me di cuenta. Sí, pues son estrategias, ¿no? Que en lo militar luego se les da su interpretación de vida. Sí, y gracias a estos servicios por parte de Iturbide que fueron prestados, donde se le alabó su inteligencia y serenidad, fue ascendido a capitán. Sí, además un tipo que conocía la geografía, ¿no? Es que eso va a ser importante en la guerra. Conocía muy bien las montañas, todos los senderos, todos los ríos, todas las cunetas, y eso era vital, sobre todo para las embestidas, para las emboscadas, para los asaltos. Y eso va a contar mucho en el caso de él, que además tenía haciendas por ahí en ese camino, ¿no? Tenía propiedades y las conocía, además era
excelente jinete, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se va sumando, ¿no? Sí, de hecho, ayudó mucho a Trujillo en eso de la localización y seguir a Hidalgo por medio territorio, porque a veces es como que se llegaban a confundir de en dónde estaban. Y él le sirvió como mucho de guía, además de eso, de que también lo alababa él también porque decía que dirigía muy bien al ejército. Empezando por Calleja, que es un militar con experiencia ya en Europa, ¿no? Que tuvo en los conflictos allá de su país, en las guerras con las potencias, entonces no era improvisado, y pues Iturbide, a pesar de que él no era un militar de carrera, pues sí se había metido ahí a estudiar, y un tipo que además manejaba muy bien las armas y el caballo, entonces yo creo que por ahí se van dando esos elementos para más o menos definir la parte militar, ¿no? No necesariamente es una explicación total, ¿no? Hay más respuestas, ¿verdad? Sí, Trujillo lo describía como alguien que iba a tener una carrera admirable en este ámbito, en lo militar, Sí, a pesar de no haber sido militar de formación. claro. Que luego no reparamos en esto, de que muchos de ellos, la mayoría son criollos, que tratan de aprovechar el movimiento, en este caso la guerra, pues también para destacar, para sobresalir, que va a ser el caso de Iturbide, también la familia acomodada, pues, no tenía un puesto importante digo, no lo va a tener hasta que se rompe con España, ¿no? Pero sí que nos queda claro que ellos también lo toman como una especie de posibilidad de ascender, ¿no? En la escala social novohispana. Qué bueno que lo señala el caso de Trujillo, ¿no? Adelante. Bueno, como ya sabemos, Trujillo se retira a Santa Fe y a pesar de que fue una retirada, lo toman como una victoria. Mientras tanto, Hidalgo sigue con su plan principal, que era dirigirse a la capital, que había permanecido por mucho tiempo en paz, pero ahora con la llegada de Hidalgo se podía ver amenazada. De hecho, otra cosa que me llamó la atención de la lectura es cómo los describe el autor, porque dice que no los describe él así, sino los comentarios que las personas que eran cercanos a los realistas los tomaban como monstruos, porque decía que eran monstruos americanos, tanto el cura Dolores como Allende. Sí, sí, sí. A ese nivel. Que era el mote más usado, ¿no? El mismo Padre Mier también lo utiliza, ese tipo de motes. Pues ya Sí, están a un paso de llegar a México, no están en Toluca por ahí. Adelante. sí, por ahí andaban cuando los intercepta Trujillo y Calleja, pero se libran de eso y Hidalgo sigue con su plan original, que es dirigirse todavía a la capital. Bueno, con esto terminó mi parte. No sé si mi compañera Ana quiere agregar algo más. Bueno, sí, falta la última parte del capítulo. Adelante, la vimos. Bueno, menciona ya casi al último que el virrey hizo trasladar a la catedral la imagen de la Virgen de los Remedios, porque pues se enteraron de que los insurgentes tenían a la Virgen de Guadalupe, bueno, o sea, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Oye, qué bueno que tocó ese tema también, porque eso también es el otro prejuicio, ¿no? Decir de que las virgencitas estaban divididas, ¿no? Ajá. Híjole, bueno, pero ya por ahí, por lo menos hay una literatura. Acuérdense que en el catolicismo la gente venera muchas imágenes, ¿verdad? Adelante. Sí, bueno, de hecho, viene a eso que menciona usted, de que la Virgen de los Remedios era como la generala de los realistas y la de los insurgentes era la Virgen de Guadalupe. Y que incluso las señoras de los realistas se turnaban para cuidar la imagen y se llamaban las patriotas marianas. Y bueno, les pagaban las guardias, pero pues algunas de ellas le pagaban a otras mujeres de clase social más baja para tomar su lugar. Fíjese qué fe tan inquebrantable, ¿verdad?
Digo, da risa, pero dices tú, güey, pues te habla de una sociedad muy sui generis, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos también el papel de la mujer en algo tan interesante, ¿no? Como es la fe, la protección de los valores religiosos, aunque sea por encargo, ¿no? O por encomienda. Adelante. Sí. Muy interesante el dato este. Bueno, dice que también, así como en la capital se empezó a como a creer más fervientemente en las vírgenes, Sí. se siguió el ejemplo en los pueblos y pues tenían una devoción muy, muy grande a estas imágenes religiosas. Uh-huh. Y bueno, creo que es algo que se queda todavía hasta nuestros días. No, porque imagínense, si no pasó nada, ¿cuál es la reacción de la sociedad? Pues que sí, los ruegos sí rindieron frutos, ¿verdad? Uh-huh. Adelante. Bueno, también ya menciona que el 1 de noviembre se anunció que los insurgentes bajaban de los montes varias veces, como que la gente estaba muy paranoica y cada pequeño cambio, digamos, en el paisaje que veían a lo lejos, lo veían como que eran las tropas de los insurgentes llegando, pero pues en realidad no. No, porque acuérdense que llegaba gente de todas partes, ¿verdad? Comerciantes, grupos. Ajá. Y pues todo el mundo pensaba que ahí vienen ahora sí los malos, ¿verdad? Sí. Y bueno, en realidad Hidalgo estaba en Coajimalpa y no se movió de ahí hasta el 3 creo, perdón. Y bueno, durante el tiempo que se quedó ahí en Coyoacán, San Ángel y San Agustín, de las Cuevas, capturaron a algunos de sus hombres y pues realmente no había como un plan establecido de cómo llegar a la capital, porque él pensaba que iba a llegar así triunfante y que la gente lo iba a recibir. Ándale, Y todo ese punto es bien crucial para entender, porque siempre en la historia se le tilda de que por qué no y que por qué tampoco, y luego se dice, no, es que no quiere evitar una masacre, ¿no? ¿Cuál evitar? Yo creo que la respuesta más pertinente es lo que ha dicho desde Claudia hasta usted, más o menos esa sería una respuesta aseverativa, ¿no? De por qué no pasó. Además, digo, además del efecto de la virgencita, digo, no vamos a brincarnos ese punto, ¿no? Adelante. Bueno, dice el autor que en realidad nadie se presentó a recibirlo y que los agentes secretos que tenía tenían miedo de las medidas que pudiera tomar el virrey y ni siquiera se atrevían o a recibir o a mandar comunicaciones a las tropas de Hidalgo. Ajá. Oiga, pues entonces, como que era un concurso de miedos, ¿verdad? Tenían miedo los realistas, tenían miedo los agentes secretos de Hidalgo, entonces, pues esto realmente pues era pan comido para los realistas, ¿no? Una gran ciudad se debe tomar con eficacia, ¿verdad? Con desidia, y con sorpresa, y aquí no hay nada de eso, ¿eh? Vemos un Padre Hidalgo que como que le piensa dos veces para tomar la capital, ¿no? Porque recordemos que ya era la capital del reino, no era una ciudad cualquiera, entonces eso significaba ya prácticamente la independencia total, o por lo menos desde el punto de vista militar. Adelante. Sí, bueno, dice que precisamente por eso temía arriesgar a sus tropas después de la batalla en el Monte de las Cruces, porque pues quedaron un poco muy mal. Sí, un poquito nomás. Pues era necesario prácticamente exponerse y pues ver que les tocaba en el camino para poder tomar la capital. Sus filas interceptaron, una carta donde se mencionaba el rumbo de Calleja y es aquí donde menciona que que consideró muy arriesgado exponerse tanto a las tropas del virrey como a encontrarse con Calleja en el camino y pues optaron mejor por retirarse. Dice el autor que varios otros
autores han mencionado que la retirada de Hidalgo se debió más a que sus tropas no estaban bien organizadas, pero pues dice aquí en este texto que fue más por esto de que todo el mundo tenía miedo y que también no estaban lo suficientemente armados. Bueno, sus municiones no alcanzaban para más de un día de batalla, entonces pues no tenía mucho sentido arriesgarse. No, y además tiene muchos frentes. Recordemos que desde la antigua Tenochtitlan siempre fue un problema dominar la ciudad, digo, lo dice por ahí Fernández del Castillo. Estamos hablando de 300 años antes, ¿no? O sea, es difícil la tomada de la ciudad. Creo que a los que se les hizo más fácil fueron los norteamericanos, por ahí lo vamos a ver en historia y los compañeros que están haciendo una investigación, pero en general tomar la ciudad no era fácil porque tenía muchos frentes, como usted dijo, muchos lugares acá de lo que hoy son municipios muy turísticos, pues eran fuertes importantes, y ya señaló usted que hubo derrotas militares previas. Entonces realmente lo que le esperaba a Hidalgo pues no era necesariamente un buen recibimiento, sino que él no sabía realmente de la fobia que tenían también el virrey o los realistas. Entonces creo que fue un intercambio de paranoias ahí, de miedos, y finalmente pues se toma la decisión que usted dice, ¿no? Adelante. Sí, de hecho también escribe el autor que por el miedo que tenía el virrey de que llegaran los insurgentes, le mandó una carta a Calleja así literalmente pidiendo socorro para la capital, pero pues ni uno ni otro estaban en camino, entonces no. Sí, pues Calleja no estaba tan lejos, pero ya estaba, ¿cómo se llama?, reorganizándose, ¿no? Bueno, también menciona que Allende estaba un poco muy resentido con Hidalgo, porque desde el principio del movimiento, pues dice que se apoderó de todo el mando, tanto político como militar, y pues con la retirada de la capital, bueno, o sea, que ya no iban a tomar la capital, pues fue como que otro descontento para él, o porque no aprobaba que se retiraran, o porque Hidalgo no accedió a tratar con el virrey por medio de García Conde como lo había propuesto Allende. Y que se consideraba el planeador de la insurgencia, ¿no? Allende, ¿no? Sí. Y de hecho dice en varias ocasiones que ellos dos tenían como ideas muy diferentes y chocaban bastante. Sí. Entonces llegó un punto en el que los dos se fueron alejando y casi no se aguantaban. No, incluso hay ahí la leyenda urbana, ¿no?, de que lo quería matar, entre otras cosas, digo. Pero es interesante entonces esto que se señala de ya la división en el seno, en el interior de la insurgencia, que eso también va a contar, creo que desde Guadalajara se da esa disociación, ese conflicto. Para allá, creo que a partir de aquí arranca ya lo que es la ruta de la derrota, ¿no?, de los ejércitos, o del ejército insurgente, ¿no? Adelante. Bueno, dice que la retirada fue el 2 de noviembre por el camino por el que habían llegado, tomando dirección hacia Querétaro, donde se redujo a la mitad la masa de gente que seguía a Hidalgo. Y bueno, volvieron a sus casas las personas de los pueblos que quedaban en el camino, porque pues les prometieron el saqueo de la capital y no hubo tal. Sí, entonces ya le sumamos otra derrota, ¿no? O sea, la gente iba muy ilusionada, pues porque se acordaban de Granaditas, ¿verdad? De la Lóndiga, de que a todo el mundo le dieron oro, plata, y aparte se robaban ahí todo lo de las casas ricas, ¿no? Y pues acá no más, ¿no? Pues hubo entonces también un poco se agüitaron, ¿verdad? Porque muchos de ellos, acuérdense que eran agricultores, tenían ganado, entonces pues regresan a la chamba, ¿no? A cuidar su casa, sus bienes, y pues se reduce el ejército considerablemente, ¿no? Muy bien, adelante. Sí.
También dice que en Toluca se quedó una muy buena parte del ejército de Valleza que custodiaban a García Conde y otros prisioneros. Ujú. Y luego menciona que Calleja, después de su reunión con Flon, planeaba ir al Valle de Toluca para atacar a Hidalgo, pero el comandante de Querétaro le avisó que la ciudad estaba en peligro y el mismo día de la batalla del Monte de las Cruces se dirigió hacia allá. Llegó el 1 de noviembre y fue cuando recibió el mensaje del virrey que le comenté comenté hace ratito, para socorrer a la capital Ujú. y pues que le pedía que saliera para allá lo más pronto posible, pero Calleja salió hasta el 3 de noviembre. Ya Eh, son las fechas críticas para el movimiento, ¿no? 2 y 3 de noviembre. Muy bien. sí. El 6 de noviembre en Arroyo Zarco se encontraron filas de ambos bandos Ujú. y pues obviamente hubo prisioneros y muertos, y gracias a los prisioneros se supo que Hidalgo estaba en San Jerónimo Aculco, Ujú. y pues con esta información Calleja avanzó con todos sus hombres. Ujú. En Aculco se integraron a las tropas de Hidalgo los Aldama y gente que venía de San Miguel. Ujú. Y ahí Ignacio Aldama le señaló a Hidalgo los excesos cometidos por sus filas, pero Hidalgo contestó que eran cosas pues prácticamente por las que tenían que pasar y que si castigaban a la gente que se excedía, se iban a quedar sin gente. Pues sí. ¿Qué era lo que hacía Allende, no? Que Allende ejecutaba o hasta castigaba a los que se excedían, y Hidalgo decía que pues que no, ¿verdad? Sí, Sí. Qué interesante la, o sea, el descontrol, ¿no? Que se está notando ya como que se está haciendo crisis, ¿no? sí. Y de hecho Allende y los Aldama culpaban de todos los excesos que pasaban y pues en sí de toda la situación a Hidalgo. Ujú. Y así como Allende ya estaba muy en desacuerdo con él y pues, pues estaba, así como usted dijo hace rato, como trozando, digamos, Sí, la unión, lo llamaba el bribón del cura y sí, nada más utilizaba esas palabras para referirse a él. sí, 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 muy llevadito, Allende. Sí. Y bueno, gracias a la gente que logró regresar de Arroyo Zarco, pues se enteraron de que los realistas estaban preparando, bueno, sí, supusieron que estaban preparando un ataque hacia donde estaban ellos y pues prácticamente se prepararon ellos también para recibirlos, pero pues no tuvo mucho sentido porque ya una vez en la batalla, cuando las filas de los realistas dieron el primer cañonazo, los insurgentes salieron huyendo. Sí, por el ruido, la impresión, ¿no? El miedo, entonces, que eso pasaba en muchas batallas, digo, estoy pensando en la guerra de Estados Unidos también, con los ingleses también, los famosos, ¿cómo le llaman? Bueno, el ejército insurgente de allá, los patriotas, pues también corrían, ¿verdad? Se les olvida todo el coraje que habían dicho un día antes, ¿verdad? Que le iban a partir el alma a los ingleses, pero ya nada más oían el ruido de la pólvora y eso, y pues no, corrían, ¿verdad? Adelante. Sí. Bueno, dice que las pérdidas de los realistas fueron nada más un dragón de San Luis muerto y un ganadero herido por un golpe de metralla en la frente que se negó a abandonar la batalla. Y de hecho a este señor el virrey le entregó como que una insignia muy representativa que decía que se había negado a dejar la batalla, pero pues realmente no hubo batalla como tal porque el bando contrario salió huyendo, pero bueno. También dice que hay quien cree y que creyó que Calleja realmente ocultó más pérdidas, pero pues realmente no es posible porque no hubo batalla como tal.
Que eso también lo hacía Napoleón, digo, para no ir tan lejos. Napoleón, cuando le convenía, decía que si quería quedar bien, decía que hasta el último soldado se había, y si quería que darle poca importancia al enemigo, decía que no, que con 5 había vencido a 1000, ¿verdad? Ajá. Los partes de guerra también son subjetivos, y qué bueno que usted señala eso. Digo, qué bueno que el autor ya hay un aparato crítico, ¿no? Decir, pues a lo mejor sí hubo mal, ¿verdad? Sí. También menciona que se hizo con armamento de las filas de Hidalgo que pues se abandonó en el campo, así como con víveres, ropa, papeles y muchas más cosas. Y también de 600 prisioneros a quienes o se fusiló o se perdón, condenó a 10 años de presidio, y a los eclesiásticos se los llevó a conventos, y a algunos otros que eran como personas comunes las dejó en libertad. Sí, pues, era más o menos la tónica, ¿no? Sí. Sí. Durante la huida, Hidalgo y Allende, pues aquí sí ya toman rumbos diferentes. Hidalgo se fue a Valladolid con solo 6 personas y Allende se dirigió a Guanajuato. Calleja salió a Querétaro con el objetivo de perseguir a los insurgentes y evitar que formaran nuevamente sus filas, y pues para ocupar Guanajuato también. Que esa había sido su principal misión desde que sale de San Luis, ¿no? O sea, apoderarse de Guanajuato, y desde ahí más o menos ir definiendo las guerras, que van a ser una especie como de patrullas. Él no tiene un ejército enorme, sino que son porciones de 50, 100 soldados, ¿no? Y luego se juntan todos y pues ya son miles, pero esa era más o menos la estrategia de este señor, ¿verdad? Que por eso en parte va a ganar el conflicto. Adelante. Menciona que antes de la batalla de Aculco, el 4 de noviembre, Calleja publicó un bando donde dijo que a las personas que hubiesen ayudado de alguna forma a los insurgentes se les perdonarían sus delitos siempre y cuando delatasen a los jefes y entregaran todas sus armas, y que si volviesen a delinquir o tomaran las armas o ayudaran a los insurgentes nuevamente, serían ejecutados y su pueblo sería reducido a cenizas. Claro. Esto refiriéndose a San Juan del Río. Y después de la batalla publicó otro bando el 9 de noviembre, donde decía que habían salido victoriosos, que además deseaba restablecer la tranquilidad de las personas y les otorgaba el perdón en el nombre del virrey a quienes se hubiesen sumado a los insurgentes, siempre y cuando de nuevo abandonasen las filas, y a los jefes pues obviamente se les hacía la excepción y se ofrecían 10,000 pesos por sus cabezas. Y esto, pues, esto sí va a pegar, ¿no? Mucha gente que se había sumado emotivamente o con otra visión, ahora ve la posibilidad, pues, de echarse para atrás, y hasta los propios líderes más adelante van a claudicar, ¿no? Van a dejar solo Hidalgo y van a ver que esto lo tomaron como una aventura y que habría que echar marcha atrás, ¿no? Bueno, dice que el virrey el 12 de noviembre pues publicó otro bando donde prácticamente juntaba a los dos de Calleja, donde decía que se extendía esto que él había declarado, pero a todo el reino, a todos los lugares donde hubiera llegado la revolución, y pues era igual con la condición de que entregaran sus armas, sin excepción alguna, que no se quedaran con ningún tipo de arma, ni siquiera porque fuera su material de trabajo. Y bueno, el virrey menciona que a los jefes se les otorgaría, el perdón si delataban a alguno de sus compañeros. Sí, era lo que eran los indultos, ¿no?
Pues mire, si gusta, ahí le cortamos, nos quedamos el 12 de noviembre con el bando del rey que amplía, del virrey que amplía la oferta de Calleja y cerramos con ustedes, a ver si ya para entonces nos comenta algo Andrea, que ya mandó la información con ustedes, y seguimos con el equipo siguiente para ya ir cerrando entonces lo de la obra, que pues como verá está muy interesante, ¿no? Las felicito, son muy buenas narradoras, pero pues hay que cortarle, ¿verdad? Ahí me disculpan. Entonces, si gusta, Ruth, cerramos con ustedes el punto del 12 de noviembre y luego ya seguimos con el siguiente equipo, ¿no? Pues gracias por su participación, excelente, y nos vemos la próxima con ese tema, y luego ya terminando platicamos del proyecto de integración, el PIA, para el tema de historiografía. Pues cuídense mucho, ya estoy en el cierre, estaba muy buena la plática, por eso se nos fue, pero nos vemos en la próxima sesión con el tema de Lucas Alarma. Gracias, cuídense mucho. Que tenga buen día, profe. Hasta luego. Gracias. Ánimo, adiós. Gracias, profe, nos vemos.